En Elle, una cábala para el mañana, Dr. Arthur Green nos introduce en el mundo del hasidismo y sus enseñanzas profundas. El autor ofrece una guía espiritual basada en la cábala que está dirigida a personas que buscan un camino interior profundo, sin importar si tienen formación previa en el judaísmo. Reconoce la dificultad de presentar estos saberes ancestrales a un público moderno y variado, sin perder su esencia ni simplificarlos en exceso. Habla con honestidad de sus temores como escritor y de los desafíos que implica abrir estos conocimientos fuera de su marco tradicional, destacando que su intención no es dar respuestas fáciles, sino acompañar en una búsqueda espiritual seria. Se dirige al lector como alguien que ya ha explorado otras prácticas espirituales, posiblemente con dudas o inquietudes sobre cómo integrar la cábala en su vida actual. No ofrece soluciones mágicas ni promesas de bienestar inmediato, sino un acompañamiento sincero desde su propia experiencia como buscador. Invita a descubrir si las enseñanzas y símbolos antiguos pueden tener sentido en este tiempo y cómo podrían ayudarnos a enfrentar la vida con más conciencia y conexión interior. Explica que su relación con la espiritualidad no es de alguien iluminado ni alejado de la vida cotidiana, sino de quien se ha formado en el estudio riguroso pero que también ha sentido un llamado interior desde joven. Expone su vivencia personal como una búsqueda constante, marcada por la intuición de que la unidad es la verdad fundamental, y que las divisiones que solemos aceptar como reales son, en el fondo, construcciones necesarias pero no últimas. Plantea que esa inclinación mística no es fruto del azar ni de una falla psicológica, sino de un anhelo profundo por la unidad que todos llevamos dentro. Describe ese núcleo interior como una parte de nosotros que anhela a Dios y que solo se manifiesta en espacios seguros y auténticos. La práctica espiritual, entonces, consiste en aprender a abrir el corazón a esa dimensión sutil, cultivando una sensibilidad que permita reconocer la presencia divina en todo. Elle como nombre de Dios. Elle, que significa yo seré, es considerado el nombre más oculto y profundo de Dios, relacionado con la esencia misma del ser. Cuando Moisés pregunta por el nombre de Dios, recibe esta respuesta que no define, sino que abre. Al decir yo seré lo que seré, se expresa una realidad divina imposible de limitar por palabras. Este nombre sugiere que Dios no es una entidad fija, sino el ser en movimiento, la presencia viva que llena todas las cosas. Su forma verbal indica una naturaleza fluida, imposible de atrapar. Solo el sumo sacerdote en el templo de Jerusalén, tras purificaciones especiales, podía pronunciar este nombre sagrado una vez al año, evocando la plenitud de lo divino. El nombre YHWH abarca el pasado, el presente y el futuro como una sola realidad. Para la mente humana, el tiempo está dividido, pero para Dios todo ocurre simultáneamente. El pasado muchas veces nos domina, con heridas, memorias o traumas que moldean nuestra vida y nuestras relaciones. El presente nos desafía con su ritmo veloz, pero también nos ofrece la posibilidad de conectar con lo divino a través de la atención plena. En cada respiración, en cada rayo de luz, se revela una presencia que puede percibirse cuando se detiene el ruido y se escucha con el corazón abierto. El futuro, representado por Elle, implica una apertura total a lo que está por venir. No se trata de imaginar lo que deseamos, sino de recibir lo que llegue con confianza y aceptación. Esta disposición nace de Keter, la dimensión divina donde todo es posible y aún nada está definido. Abrirse al yo seré es entregarse al amor incondicional de lo divino en cualquier forma que se presente, incluso en el dolor. Significa comprender que, pase lo que pase, allí estará Dios. Esta certeza fue el mensaje de esperanza para un pueblo esclavizado, un futuro sostenido por una presencia infinita de compasión. La cábala en la historia judía, panorama general. La cábala es una tradición antigua de sabiduría espiritual recibida que se remonta a revelaciones divinas y fue transmitida de generación en generación.
Sus primeros textos aparecieron en Europa occidental hacia el año 1150, aunque sus practicantes los consideraban parte de una tradición milenaria. Durante siglos, fue preservada por maestros que enseñaban a sus discípulos directamente y más tarde por manuscritos. Con la llegada de la imprenta, muchos rabinos se opusieron a su publicación para evitar que los no iniciados accedieran a sus secretos. Sin embargo, la demanda fue tal que obras como el Zohar comenzaron a imprimirse y estudiarse ampliamente. Entre los años 1500 y 1800, la Cábala alcanzó una gran influencia. Inspirados por los círculos místicos en la ciudad de Safed, muchas comunidades judías crearon grupos dedicados a su estudio, practicaban meditaciones, ayunos, vigilias nocturnas y rituales que buscaban redención espiritual. El Zohar llegó a tener un lugar central junto con la Torá y el Talmud. Estos grupos reinterpretaron los textos sagrados desde una perspectiva mística, buscando profundizar en su significado oculto. Con el avance de la modernidad, surgieron movimientos como el hasidismo en Europa Oriental, que simplificó las enseñanzas cabalísticas para hacerlas accesibles a todos. El objetivo pasó a ser vivir con devoción y alegría, percibiendo la presencia divina en la vida diaria. Sin embargo, conforme el judaísmo intentó adaptarse a los valores racionales del mundo occidental, la Cábala fue marginada, considerada una parte incómoda del pasado que no encajaba con la imagen moderna de una religión ética y monoteísta. A pesar de ello, la tradición mística sobrevivió en pequeños grupos tanto en Europa como en comunidades sefardíes de Jerusalén, Marruecos, Irak y Turquía. En el siglo XX, figuras como Martín Buber y Gershom Scholem recuperaron su valor espiritual e intelectual. Tras la devastación provocada por el Holocausto y el comunismo, muchos sobrevivientes abandonaron estas prácticas, aunque otros encontraron en la creación del Estado de Israel un impulso renovado hacia la espiritualidad cabalística. En los últimos años, ha habido un notable resurgimiento del interés en la Cábala gracias a nuevas publicaciones, enseñanzas orales y medios digitales, lo que ha generado tanto esperanza como preocupación por su correcta comprensión. La Cábala como un sistema absoluto de verdad que abarca toda la realidad pertenece al pasado. Fue desplazada por la ciencia experimental hace casi 3 siglos, lo que dio paso al mundo moderno con sus avances en distintos ámbitos. Hoy vivimos en una era que cuestiona las certezas del pensamiento moderno, especialmente sobre el progreso y el papel de la ciencia para responder a las grandes preguntas del sentido de la vida. En este contexto, se vuelve a mirar hacia herramientas profundas de autocomprensión humana que antes fueron descartadas, como la Cábala, pero sin pretender restaurar su autoridad anterior. Se busca una mística judía adaptada a nuestra época, siguiendo la senda de maestros neo-jasídicos que usaron la sabiduría espiritual del pasado en contextos nuevos. La antigua Cábala reflejaba las limitaciones de la vida judía en la diáspora, marcada por la pobreza y el aislamiento, donde predominaba el pensamiento abstracto y el estudio de normas religiosas. El Zohar fue una excepción, lleno de imágenes naturales que revelan la vida interior de la divinidad. Aunque los cabalistas posteriores volvieron a lo abstracto, la tradición mística sigue siendo una base valiosa para una espiritualidad judía conectada con la naturaleza. Dios arriba, Dios dentro. Los místicos enseñan que todo lo que existe forma una sola unidad. La aparente separación entre los seres, y especialmente entre el ser humano y Dios, es una ilusión o una verdad incompleta. En la tradición judía, una parábola del Baal Shem Tov representa esta idea. Un rey crea un palacio ilusorio lleno de riquezas para ver si su hijo logra atravesarlo sin distraerse y llegar hasta él. Solo el hijo verdadero comprende que todo es apariencia y llega directo al rey. De esta forma, la Cábala enseña que lo divino está oculto dentro de la multiplicidad del mundo, y para hallarlo no hay que subir al cielo, sino mirar hacia adentro, al corazón y a la experiencia presente.
En el judaísmo ha existido una tensión constante entre la visión de Dios como una figura lejana en el cielo y la idea mística de que Dios está cerca, dentro de cada uno. Aunque muchos textos hablan de una relación vertical entre el cielo y la tierra, la Torá afirma que la enseñanza divina está muy cerca, en la boca y el corazón. Esto señala que el verdadero camino espiritual no implica alejarse del mundo ni subir a ningún lugar, sino volver la atención al interior, donde ya habita la verdad. Conocer a Dios, conocerse a uno mismo y comprender la realidad son distintos aspectos de una misma búsqueda. La Cábala expresa esta unidad oculta con un lenguaje lleno de paradojas. Habla del uno que es todo y a la vez parece lejano, lo que requiere atravesar etapas internas de comprensión. Uno de los maestros jasídicos más influyentes enseñó a sus hijos que la frase «Dios es uno» no solo afirma que no hay otros dioses, sino que no hay nada que no sea Dios. Todo lo que existe, incluso lo físico, es parte de lo divino. Cada persona puede unirse a Dios desde cualquier lugar si logra percibir la chispa de santidad presente en todo. Esta idea lleva a la pregunta clave del misticismo: si solo existe Dios, ¿por qué sentimos separación? La respuesta de la Cábala se encuentra en la Sefirot, las 10 dimensiones por las cuales Dios se manifiesta. Estas representan un proceso constante y sutil por el cual lo uno se despliega en lo múltiple, desde la esencia infinita de lo que no tiene fin, llamada Ein Sof, hasta las formas concretas del mundo. Aunque no se puede describir su origen, todo lo que existe proviene de esa energía infinita que se transforma en cada instante en la realidad que vivimos. Los maestros de la Cábala y del Hasidismo creen que Dios es la fuente de todo lo que existe y que todo fue creado por amor, pero su visión va más allá de lo tradicional en 3 aspectos. Primero, la creación no comienza con el mundo material, sino con la aparición del Dios personal desde la unidad divina, siguiendo el patrón de la Sefirot, que se repite sin fin. Segundo, la creación no es un acto pasado, sino un proceso constante que se renueva a cada instante. Solo quien se siente renovado cada día puede orar con autenticidad. Tercero, Dios crea a partir de sí mismo, no desde un vacío, sino desde su propia esencia, siendo una fuente eterna que fluye en todo lo que existe y mantiene viva la creación en cada momento. Torá, la verdad de la creación revelada. La tradición presenta la Torá como anterior a la creación del mundo. No se trata solamente de las palabras reveladas en el Sinaí, sino de una sabiduría eterna que estuvo presente desde el principio. La Torá no es solo un texto, sino el fundamento mismo del universo. Los sabios dicen que Dios miró en la Torá para crear el mundo, lo que indica que ésta contiene en sí la estructura de toda la existencia. Incluso antes de que existiera la escritura o el lenguaje, la Torá ya estaba allí, descrita como escrita en fuego negro sobre fuego blanco, una imagen para expresar su origen más allá de lo humano. La idea de que la Torá existía antes de la humanidad genera preguntas sobre el libre albedrío y la espontaneidad de la historia. Sin embargo, los sabios explican que lo que existía era la intención divina, la sabiduría fundamental que permite que el mundo tenga sentido. Esta sabiduría se conoce como Jochma y es el punto de inicio de toda la existencia. Desde esta perspectiva, la creación es un proceso continuo, un camino evolutivo que lleva al desarrollo de una conciencia capaz de entender el significado de la vida. La Torá primordial también se relaciona con las 10 expresiones con las que, según la tradición, fue creado el mundo. Estas expresiones siguen resonando eternamente, manteniendo vivo todo lo que existe. Todo en la realidad forma parte de esa sabiduría divina, y el conocimiento de cualquier aspecto del mundo, ya sea físico, biológico o social, es también una forma de acercarse a Dios. El estudio de la Torá no se limita al texto religioso, sino que abarca toda búsqueda de comprensión del universo, porque todo fue creado a través de ella. Desde tiempos antiguos, se ha enseñado que Abraham accedió a la Torá al contemplar el mundo y a sí mismo.
Según los maestros hasídicos, sus acciones y las de los demás patriarcas fueron manifestaciones vivas de la Torá, incluso antes de que ésta se revelara en forma escrita. Esto implica que la Torá se expresa no solo en palabras, sino también en hechos humanos. La Torá eterna se vuelve accesible cuando se encarna en historias, leyes, costumbres y luchas espirituales. Por eso, la respuesta a si la Torá es divina o humana es que es ambas a la vez. Sefirot, el 1 y los 10. Ein Sof representa a Dios como una realidad sin límites ni fin, el absoluto que no puede ser dividido ni seguido por otro número, pues es un uno total. Sin embargo, de ese uno surge el 10, que no suma nada al uno sino que revela dimensiones internas. Las 10 Sefirot no se añaden a Ein Sof, sino que están contenidas en él, mostrando los pasos primordiales mediante los cuales el misterio oculto se manifiesta como el Dios de la Torá, creador y revelador. Este camino de la Sefirot refleja el proceso cósmico y espiritual que también podemos experimentar interiormente, un viaje de ascenso hacia la unidad y descenso hacia la realidad diaria. La primera Sefirá, Keter, es el despertar inicial del deseo dentro de Ein Sof, un impulso sin forma ni contenido definido que representa la nada y la compasión divina abierta a lo que vendrá. De Keter emerge Jochma, la sabiduría primordial que marca el primer punto real de existencia y contiene el potencial total de todo lo que será. Jochma es la chispa creativa que junto con Biná, la contemplación profunda, forman un par inseparable que refleja el equilibrio de la mente y el fundamento de la creación. Biná es el lugar de la reflexión donde se da forma y se multiplica la luz de Jochma, entendidos como el Padre y la Madre divinos. Este proceso es una danza de luz y reflejo que se puede vivenciar a través de la meditación, contemplando Biná como la fuente profunda y silenciosa que acoge y sostiene toda existencia. La unión de estas dos sefirot primarias da nacimiento a las 7 sefirot inferiores, que representan los aspectos del yo divino y humano, el equilibrio interior y las fuerzas esenciales del alma. Estas etapas son el secreto de la mística judía, la manifestación de Dios en el mundo y en cada ser, un camino de autoconocimiento y retorno a la unidad desde donde surge toda vida. Hisd representa el amor o la gracia de Dios, la primera manifestación divina que expresa un amor ilimitado hacia todas las criaturas. Este amor es la fuerza que impulsa la vida y la bendición en el universo. Sin embargo, el amor sin límites puede ser abrumador y evitar que el otro se desarrolle por sí mismo. Por eso, junto a Hisd surge Geburá, que actúa como juicio o poder divino, poniendo límites y controlando la distribución del amor según lo que cada ser merece o necesita. Esta tensión entre amor y juicio se refleja en las figuras de Abraham y su hijo Isaac, que simbolizan respectivamente la fe en el amor incondicional y el respeto temeroso a la justicia divina. La unión de Hisd y Geburá se equilibra en Tiferet, la esplendor o verdad que integra ambas fuerzas en una personalidad armoniosa. Esta figura representa el ideal humano y divino donde el amor y el juicio se fusionan en equilibrio. Jacob, como símbolo de Tiferet, refleja esta síntesis que también es un modelo de la lucha interna de cada persona para armonizar estas fuerzas opuestas. La estructura de esta lucha interna es vista como un reflejo del orden cósmico, lo que permite conocer a Dios a través del autoconocimiento y la reflexión interior. Desde una perspectiva postmoderna, la imagen de Dios con estas cualidades es también una proyección humana que refleja nuestras propias tensiones y desafíos. Sin embargo, esta proyección es bidireccional, ya que Dios también puede reflejar aspectos humanos. Esta interacción entre lo humano y lo divino crea una relación donde las imágenes de Dios sirven para comprender un misterio que va más allá de toda representación, recordándonos que tanto nosotros como Dios participamos en un espejo mutuo. El equilibrio en Tiferet puede derivar en una nueva tensión que genera Netza y Od. Netza simboliza el impulso hacia la victoria y la perfección, una fuerza que quiere transformar el mundo con determinación.
Od representa la aceptación, la gratitud y la humildad ante la realidad tal como es, reconociendo nuestras limitaciones. Estas dos fuerzas opuestas impulsan el crecimiento personal y espiritual, representadas por Moisés y Aarón, quienes muestran la combinación entre el liderazgo desafiante y la aceptación agradecida. Esta dialéctica entre acción y aceptación sostiene el camino hacia la plenitud interior. La novena sefirá, Yesod, representa la síntesis entre Netza y Od, un equilibrio entre la energía apasionada y la aceptación sabia. Este equilibrio da lugar al Tzadik, el justo interior que actúa como rectificador, guiando la personalidad hacia la estabilidad y la paz interna. Este proceso de integración muestra un desarrollo maduro donde se sabe cuándo esforzarse y cuándo aceptar límites, reflejando la plenitud del crecimiento personal. La décima sefirá es Sekina, la presencia divina que habita en el mundo físico. Sekina representa la manifestación palpable de Dios en la realidad cotidiana, y es vista como femenina y ligada a la naturaleza. En la Cábala, el flujo de energía divina se asemeja a la unión sexual, donde la combinación de energías masculinas y femeninas crea la vida y mantiene el universo. Esta visión une lo espiritual con lo físico, mostrando que la creación y la procreación son parte de un mismo proceso divino. El sistema de las 10 sefirot forma un círculo sagrado, donde el inicio y el final están conectados, representando la unidad completa de Dios. Sekina, como el último eslabón, es también la base desde la cual se envían energías hacia arriba, cerrando el ciclo. La comprensión de este ciclo invita a una meditación poética sobre la unidad y la interconexión de todo, reconociendo que el conocimiento verdadero surge al dejar de lado la mente lineal y entrar en la experiencia de la totalidad y el misterio. Olamot, 4 pasos hacia la unidad. Los 10 sefirot forman la estructura interna de toda la realidad, tanto del universo como de la mente humana. Sobre esta base, la Cábala describe 4 olamot o mundos, que representan niveles crecientes de conciencia espiritual y reflejan el desarrollo de la comprensión individual de Dios. El primer mundo, Asiyá, es el plano de la actividad y la identidad separada, donde domina el ego y la percepción de uno mismo como individuo distinto. En este nivel, Dios se percibe como un rey poderoso y distante, y la relación se basa en el temor y la obediencia, pero también en la confianza y el reconocimiento de un orden superior. El segundo mundo, Yetzirah, implica la formación, donde la separación empieza a disiparse y se reconoce la existencia de realidades superiores, como los ángeles. Aquí Dios es una figura parental amorosa que conoce y acepta al ser humano, pero también espera crecimiento y cambio. El equilibrio entre el temor reverente y el amor devoto define esta etapa, en la que la relación con Dios se vuelve más cercana y afectuosa, pero todavía con un sentido de distinción. El tercer mundo, Beria, es la creación en la que se alcanza la visión de la unidad absoluta. Solo existe uno, Dios, y todas las diferencias se disuelven. Aún así, la conciencia humana sigue siendo individual, consciente del encuentro con esta verdad. El cuarto mundo, Atzilut, trasciende toda descripción y dualidad. Aquí la separación entre el ser y el universo desaparece, quedando solo el flujo continuo de la existencia en unidad plena, sin distinción entre lo divino y lo humano. El mundo de Beria es un lugar donde el amor domina la relación entre Dios y el alma, pero esta vez como un amor apasionado, llamado Esek. Aquí, Dios es el amante que llena el alma con deseo y pasión, representado en el Cantar de los Cantares, un texto sagrado y lleno de misterio para el misticismo judío. Este amor no conoce límites y se expresa en un anhelo profundo de unión con la fuente, donde el alma se entrega sin reservas al abrazo del amado. Este tipo de relación amorosa con Dios es poco mencionado fuera de la Cábala, debido a la tradición de modestia en la vida espiritual judía. Sin embargo, en textos místicos y poesías como Yedid Nefes, se refleja ese amor intenso que es comparable a otras tradiciones místicas. La Cábala recupera la pasión en el vínculo con Dios,
especialmente en el Zohar, obra que muestra la unión divina a través del símbolo del amor masculino y femenino como camino para experimentar la presencia de Dios. El siguiente nivel es Atzilut, el mundo de la emanación divina, un estado que trasciende la separación entre el yo y Dios. Aquí no existe ya un entre, porque el ser y Dios son uno solo. Este mundo está fuera del tiempo y el espacio, y aunque difícil de describir, se presenta en destellos breves de iluminación profunda. Algunos acceden a esta experiencia mediante prácticas místicas o incluso sustancias psicodélicas, pero la verdadera conexión requiere disciplina y guía. En Atzilut se vive la gracia y la unidad total, donde todo es uno y la gloria de Dios reina sin límites. Shemot, el camino de los nombres. La Cábala es un camino de conocimiento profundo que usa un lenguaje simbólico especial. Los sefirot no se ven como entidades fijas, sino como grupos de símbolos interrelacionados que al mencionarse evocan una red de ideas y conexiones. Por ejemplo, la sefirá llamada Biná es representada como un palacio de luz, madre primordial, fuente de entendimiento y lugar de retorno, asociada también a la fiesta del jubileo y a la revelación de la Torá. Esta riqueza de imágenes forma un sistema que conecta el pensamiento, la lectura de textos sagrados y la experiencia cotidiana a niveles profundos. Biná es una etapa en el viaje divino y también un nivel de experiencia contemplativa humana. Cada símbolo que la representa refleja una realidad que supera el lenguaje común, y juntos apuntan a una esencia trascendente. Los cabalistas integran símbolos bíblicos, figuras personales y elementos de la naturaleza para crear una espiritualidad cósmica que celebra la maravilla de la creación, combinando la belleza del mundo natural con la profundidad de la Torá. El acto de nombrar es central en esta tradición. Nombrar a Dios no solo significa conocerlo, sino establecer una relación íntima con Él. Saber el nombre es poder, una forma de dominio y conexión. Así, la palabra divina y sus nombres se consideran manifestaciones de misterio y amor. El poder de los nombres se refleja en la magia y en la religión, pero en la Cábala está regulado por la voluntad divina y la ética, recordando que los humanos no son dueños sino siervos de ese poder. El diálogo con Dios se entiende a través de diferentes modos de nombrarlo. El yo de Dios representa su presencia interna, el tú es el Dios con quien se establece relación personal, y el él-ella es la dimensión oculta y misteriosa más allá del alcance directo. Estas tres formas expresan distintos aspectos de la misma divinidad, acompañando al buscador desde lo cercano y amoroso hasta el gran misterio insondable. El nombre más sagrado de Dios, representado por las letras YHWH, es tan santo que no se pronuncia ni se escribe en contextos comunes. Es un símbolo de la esencia divina más profunda que se mantiene como un misterio absoluto, recordando el respeto y reverencia con que se debe tratar todo lo sagrado. El nombre de Dios formado por las letras YHWH es un sonido suave, casi como el propio aliento, que no debe pronunciarse en voz alta, sino respirarse en silencio. La meditación consiste en respirar lentamente por la boca, formando suavemente los sonidos de cada letra sin emitir palabras, conectando ese acto con la sefirot, la inhalación hacia Jochma, la exhalación a Biná, la concentración en la energía masculina y finalmente en la Sejina, la presencia divina en el mundo y en el alma. Así, la respiración se convierte en una forma natural de nombrar y estar en comunión con Dios. El término Elohim es otro nombre divino, plural en su forma, que alude a la concentración en un solo ser de todas las fuerzas y poderes divinos antes atribuidos a múltiples dioses. La Torá usa Elohim con verbos en singular para referirse a Dios, un modo intencional de expresar la unidad en la diversidad. La palabra se divide en Ele y Mi, que simbolizan los aspectos visibles e invisibles de Dios, advirtiendo contra la idolatría y mostrando que la justicia, representada por Elohim, debe estar equilibrada y suavizada por el amor y la misericordia, representados por YHWH.
Los nombres de Dios en hebreo están ligados a la Sefirot y reflejan diferentes atributos divinos, como el amor, la gratitud o la unión entre lo oculto y lo revelado. Aunque existen muchas formas complejas de meditar en esos nombres, la recomendación es buscar la sencillez y la constancia en una práctica que se adapte a cada persona, evitando la sobrecarga de información y permaneciendo fiel a la propia experiencia espiritual. Buscar un camino. Este libro trata sobre el viaje interior que cada persona realiza. La Cábala se presenta como un antiguo mapa judío para recorrer ese camino, pero tener el mapa no es suficiente, es necesario avanzar con esfuerzo y superar obstáculos personales. Aunque la Cábala usa un lenguaje cosmológico, los maestros jasídicos comprendieron que su verdadero valor está en lo espiritual y psicológico, buscando aplicar sus enseñanzas para entender mejor la mente humana y mejorar el servicio a Dios. Nuestra visión moderna ya no pretende comprender el universo mediante sistemas metafísicos grandiosos. En cambio, valoramos la Cábala como un mapa para el viaje interior, que puede ser probado y adaptado según la experiencia personal. Las Sefirot reflejan una interacción entre la imagen de Dios y la proyección de nuestra propia realidad, apuntando a una psicología trascendental que conecta la personalidad humana con una realidad infinita y profunda, la cual nos une a todos. El alma, traducida como Nesamá o aliento, no es una cosa o entidad, sino una esencia misteriosa que une al individuo con la totalidad divina. Este aliento divino se renueva constantemente, señalando que la creación es un proceso continuo. El camino hacia Dios es un regreso a ese núcleo profundo del ser, que implica buscar esa realidad interna y transformar la vida a partir de ese descubrimiento. El propósito de la búsqueda es alcanzar Da'at, o conciencia, para reconocer la presencia divina en todo y en cada instante. Esta conciencia transforma la percepción, permitiéndonos ver el mundo como vestiduras que cubren la luz divina. Esta visión debe llevar a un cambio real en la vida, afectando relaciones, decisiones y valores, conduciendo a un retorno espiritual y a la cultivación del Espíritu Santo. La enseñanza jasídica destaca que la redención llegará cuando todos alcancen la unidad con Dios y compartan esa experiencia. El mensaje es universal y reconoce que el origen divino está presente en todas las tradiciones espirituales, por lo que ninguna religión puede considerarse exclusiva ni superior. La palabra divina primordial debe poder expresarse en todas las culturas y lenguajes espirituales, sin limitar el Espíritu Santo. La mística, aunque es un término con raíces cristianas, se usa aquí para describir la experiencia de una profunda conciencia de la presencia divina que transforma desde adentro. Estas experiencias varían desde estados de calma contemplativa hasta éxtasis o vacío mental, pero todas buscan la unión con la unidad última. La mística judía se caracteriza por una reflexión lenta y profunda sobre el ser, la existencia y el propósito, abriendo niveles de conciencia que revelan la verdad de que todo está dentro de la unidad divina. La Cábala es un camino para alcanzar y expresar esta verdad. Las mitzvot son instrumentos que ayudan a despertar la conciencia espiritual y sostener la vida devocional. No son solo leyes, sino la palabra viva de Dios que nos invita a conocer, amar y servir a la presencia divina en todo y en todos. Cada persona encontrará su manera de acercarse, ya sea a través de muchas prácticas religiosas o formas más simples, sin que eso sea motivo de juicio. Lo importante es que cada acto de fe nazca del corazón y que, a veces, un solo acto auténtico tiene más valor que muchas acciones vacías. Se cree que cada alma tiene una mitzvah única que debe descubrir para brillar con su propia luz. Esa mitzvah especial puede manifestarse en el servicio a los demás, como ayudar a los pobres, acoger a los visitantes, visitar a los enfermos o trabajar por la paz y la justicia. También puede ser una práctica ritual que conecte profundamente con el espíritu, como la oración diaria o acciones sagradas en momentos específicos del año. Si el corazón está abierto y hay paciencia, se encontrará el camino propio. Para quienes buscan una guía,
existen normas simples para una disciplina espiritual seria sin necesidad de adoptar toda la tradición, que se pueden adaptar según cada persona. Una propuesta para vivir un judaísmo serio y sencillo hoy es entender que toda la vida es sagrada y que Dios está siempre presente. La responsabilidad espiritual es personal, y la atención consciente en cada momento permite reconocer esa luz divina. Se recomienda vivir con un ritmo más lento y sencillo, celebrar Sabbat y las festividades, estudiar Torá de manera que inspire y compartir el espíritu con los demás. Vivir en comunidad con quienes compartan el camino y buscar aprender de los diferentes también es clave. Es fundamental reconocer a cada persona como imagen de Dios, especialmente en quienes resultan difíciles, y trabajar para encontrar y elevar esa luz divina. Hay que estar atentos al mal, que nace del miedo y la distorsión, y enfrentarlo con valentía cuando sea necesario. Amar al pueblo judío y contribuir a sanar las heridas históricas es parte del compromiso, al igual que crear nuevas formas religiosas que respondan a los tiempos actuales. La vida es un don sagrado que debe protegerse, y es vital comprometerse en el cuidado de la tierra y la preservación de todas las criaturas como expresión de la divinidad que habita en todo. Gran cadena del ser, cábala para una era ambiental. Vivimos en un momento crítico marcado por la amenaza ambiental que enfrenta el planeta. Los avances científicos y tecnológicos de los últimos 2 siglos han mejorado la calidad de vida y extendido la esperanza, pero a un costo alto para la naturaleza. El agotamiento de recursos, la contaminación del aire, la tierra y el agua ponen en riesgo la supervivencia de futuras generaciones. Frente a esta crisis, la Cábala se presenta como una enseñanza espiritual que puede aportar sabiduría para transformar nuestra forma de vida y responder a esta emergencia global, más allá de sus raíces judías, abriéndose a un diálogo con otras tradiciones espirituales. La Cábala nos muestra cómo todos los niveles del ser están interconectados, reflejando una gran cadena del ser donde el cosmos y cada persona son reflejos de una misma estructura. Cada individuo contiene en sí el universo completo, desde sus orígenes más remotos hasta su historia biológica y espiritual. Este legado interno se convierte en base para construir significado y valores, a través de la memoria y la continuidad que vinculan generaciones pasadas y futuras, revelando un compromiso con la evolución de la vida y la conciencia. Es necesario regresar al relato bíblico de la creación para entender nuestro origen desde una perspectiva espiritual. Aunque la visión literal de los 6 días de Génesis ha sido desplazada por el conocimiento científico moderno, el texto sigue siendo una fuente valiosa de significado religioso y cultural. Este relato describe un universo donde todo tiene un lugar determinado y donde no existe el conflicto primordial que aparece en otros mitos antiguos. Esta armonía fundamental invita a una reinterpretación que integre ciencia y espiritualidad. La comprensión contemporánea de la evolución, marcada por la lucha entre especies y la selección natural, ha llevado a una visión del mundo violenta y competitiva. La Cábala invita a imaginar esta evolución como la manifestación de un único ser consciente y activo, que se despliega a través de todas las formas de vida. Esta conciencia única busca expresarse y conocerse a sí misma mediante la diversidad y complejidad de los seres que habitan el planeta, y apunta hacia un futuro donde la autoconciencia plena emerja como culminación de ese proceso. La conciencia de este ser único, representado por el nombre divino HWYH, trasciende el tiempo y el espacio, uniendo el origen y el destino en una misma realidad. No se trata de un Dios distante, sino de un proceso dinámico que se manifiesta en cada etapa de la existencia. Esta unidad profunda explica la relación fundamental entre el uno y la multiplicidad, trascendiendo narrativas lineales. La historia de la creación y la evolución son formas de contar ese misterio, que revela una conexión permanente y sagrada entre todas las cosas. Todo proviene de una unidad única, donde cada mente humana es un reflejo pequeño de la mente universal que crea el universo. Reconocer esta unidad en todas las formas de vida,
incluyendo a otros seres humanos, es esencial para vivir. La unidad se manifiesta en infinitas formas y disfruta de cada una. En la naturaleza, esta luz se percibe como sol para las plantas, y para los humanos, como amor. Este amor invita a los humanos a amar también, participando conscientemente en la belleza de la existencia. El conocimiento de esta unidad fue descubierto por Abraham, quien la entendió como una ley para vivir en armonía con la naturaleza. La Torá es una legislación que busca llevar a la comunidad a esa vida en sintonía con el mundo natural. Actualmente, debemos renovar esta sabiduría para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo, entendiendo que la ley debe proteger el aire, el agua, la tierra y la vida como manifestaciones sagradas. El respeto y la sensibilidad hacia el sufrimiento que causamos a otros seres deben ser un principio fundamental. La responsabilidad humana crece con nuestro poder sobre la tierra y sus criaturas. Para evitar la destrucción, es necesario un cambio profundo en nuestro sistema económico y político, con menos consumo y mayor cooperación global. Los líderes religiosos deben guiar esta transformación, reinterpretando símbolos antiguos para despertar una conciencia que reconozca la unidad de toda vida y valore la dignidad de cada ser. Así se puede construir una nueva historia de origen que inspire un mundo en equilibrio y respeto mutuo, un mundo en paz con la naturaleza. Todo sobre ser humana, imagen, similitud, memoria. El aprendizaje con grandes maestros ha sido un regalo valioso a lo largo de la vida, especialmente de pensadores judíos destacados. Entre ellos, Abraham Joshua Heschel se destaca por su profundo amor tanto a Dios como a la humanidad, entendiendo que amar a Dios implica compasión hacia sus criaturas. Su respuesta ante la pregunta ¿dónde estaba Dios? Tras el Holocausto fue ¿dónde estaba el hombre?, reflejando la gran responsabilidad humana en el mundo. Heschel enseñó que la prohibición de crear imágenes de Dios no es porque Dios sea invisible, sino porque cada persona es la imagen viva de Dios. Nuestra vida entera, con cada acto y palabra, es el medio para reflejar esa imagen divina. La palabra hebrea tselem se refiere a esta imagen física o esencial, mientras que demut indica la similitud o potencial que podemos desarrollar para vivir conforme a esa imagen. El equilibrio interior es fundamental para esta tarea, como muestra la psicología de las 10 sefirot de la Cábala. La vida humana es un proceso constante de trabajo sobre uno mismo, controlando emociones fuertes como la ira y la rigidez, para canalizar el amor divino hacia los demás. Este esfuerzo es permanente y nos invita a reflexionar sobre nuestros deseos y consumos, cuestionando si realmente necesitamos o queremos ciertas cosas. Aprender a perdonarnos es parte de esta lucha. La religión debe ayudar a aceptar nuestras imperfecciones y liberarnos de la culpa excesiva. El Baal Shem Tov enseñó que el exceso de culpa aleja de Dios y que solo en la alegría podemos sentir su presencia. La espiritualidad verdadera busca el amor a Dios y a sus criaturas, la unidad del universo y la celebración de la vida, sin perderse en detalles que desvíen de estos valores. Un debate antiguo entre Rabí Akiva y Ben Azzai resalta dos principios fundamentales de la Torá: amar al prójimo y reconocer que todos fueron creados a imagen de Dios. Akiva enfatiza el amor como base de la Torá, mientras que Ben Azzai recuerda que esa imagen divina no excluye a nadie, ni amigos ni enemigos, y que todos merecen respeto por igual. Estos principios nos ofrecen una guía para evaluar nuestras acciones y relaciones humanas. Memoria y ser humano. Vivir a imagen de Dios nos conecta con la memoria, que es esencial para ser humanos. Mientras plantas y animales solo viven y mueren sin dejar recuerdos, los humanos crean historia a través de la memoria. Esa capacidad de recordar abre un camino donde Dios ve el pasado, presente y futuro, y por eso surgieron milagros para ayudar en momentos difíciles. Cuando llegó el sábado, el tiempo para milagros terminó, y el Sabbat se volvió el milagro permanente que permite escapar de la rutina. Recordar es fundamental para la identidad humana y social.
Perder la memoria equivale a perder parte de nuestra luz divina. Las memorias forman nuestra unicidad y sustentan la civilización. El pueblo judío tiene el mandato de recordar, sobre todo la creación y el pacto con Noé, lo que implica conservar la vida y el propósito, reconocer la unidad de todo el ser, que solo hay un Dios, el HWYH. Nuestra tarea humana es volver a unirse a esa creación dividida, enseñando que todos somos uno. La religión emerge de esa necesidad profunda de recordar y celebrar esa verdad. Los mandamientos entre persona y Dios y entre personas reflejan esta unidad. Mostrar amor al prójimo es la forma de transmitir esa conexión y extenderla incluso a otras criaturas, construyendo un mundo de inclusión y respeto. Recordar la esclavitud y liberación en Egipto es parte de esta visión humana. La memoria de la opresión nos conecta con el sufrimiento ajeno y nos prohíbe oprimir. La liberación es la lucha por la libertad y nos da esperanza para superar nuestras propias esclavitudes. La fuerza divina que liberó a Israel simboliza la posibilidad de renacer y alcanzar la libertad personal. Aunque la libertad no es el final, pues sigue el camino en el desierto, la memoria nos sostiene y guía para avanzar. El mal y su memoria en la historia judía. El pueblo judío lleva en su memoria no solo momentos de triunfo, sino también episodios dolorosos como el ataque de Amalek al salir de Egipto, donde fueron asesinados los más débiles. A lo largo de la historia, ese sentimiento de vulnerabilidad se ha mantenido, llegando hasta los recuerdos del Holocausto y ataques recientes. Aunque se reconoce la racionalidad para distinguir situaciones, la experiencia del mal y el sufrimiento forman parte de la identidad. En la tradición mística judía, el combate contra el mal no es una abstracción, sino una tarea real que integra acción y espiritualidad. Los cabalistas clásicos veían su práctica como un esfuerzo para fortalecer a Dios y enfrentar las fuerzas malignas mediante el cumplimiento consciente de los mandamientos. Actualmente, esa visión se ha modificado hacia una comprensión más interna y psicológica del mal. Los actos buenos, desde una perspectiva contemporánea, se valoran por su efecto positivo en la vida personal y social, no por un poder cósmico mágico. Los demonios son vistos como obstáculos internos y no como entidades externas conscientes. La mística judía actual reconoce la existencia del mal, pero lo entiende como parte del crecimiento humano y de la lucha personal. Esto requiere un compromiso activo para aliviar el sufrimiento y confrontar el mal real cuando sea necesario. El sufrimiento, distinto del mal, no es constante ni absoluto en la vida. Puede provenir de causas naturales como enfermedades y desastres o de acciones humanas sin intención maliciosa. Enfrentar el sufrimiento no significa buscar explicaciones que lo eliminen ni culpar a las víctimas. La presencia divina está en todos los momentos, tanto en la alegría como en el dolor. Encontrar a Dios en el sufrimiento implica un cambio de perspectiva que permite un proceso de sanación, aceptación y crecimiento espiritual. El sufrimiento puede ser elevado hacia la presencia divina de la Sejina, que comparte el dolor del mundo y actúa como madre compasiva. La conexión con Sejina abre la posibilidad de alcanzar Biná, el misterio último, fuente de vida y sanación que permanece intacta y perfecta más allá del sufrimiento. Biná representa la renovación, la esperanza y la redención que permiten que la vida continúe. Es un lugar espiritual al que se retorna, la esencia última donde se disuelven el dolor y la fragmentación. Esta comprensión cabalística del mal y el sufrimiento lleva a una visión más profunda y compasiva de la existencia. El mal se define como un deseo consciente de hacer daño o una indiferencia cruel ante el sufrimiento ajeno, producto del egoísmo y la inseguridad humana. La Biblia relata el origen del mal en el relato de Adán y Eva, quienes tras probar el fruto prohibido, conocieron el bien y el mal. Ese acto de desobediencia marcó el paso de la inocencia infantil a la conciencia adulta de la responsabilidad moral. Solo tras esa caída el ser humano debe elegir entre el bien y el mal en cada decisión.
Una historia jasídica resalta que ese paso era necesario para que la humanidad no quedara atrapada en la ingenuidad, aceptando la complejidad de la libertad moral. Los cabalistas añaden que en el jardín había dos árboles, el de la vida y el del conocimiento, que representan la unión entre la creación y la revelación, la vida espiritual y la sabiduría, indicando que el conocimiento del bien y el mal es inseparable del camino hacia la verdadera vida espiritual y la conexión con Dios. La lucha contra el mal, dos modelos. Presenta dos formas de entender la lucha contra el mal en la tradición judía. El primer modelo describe al ser humano como un campo abierto donde se enfrentan dos fuerzas opuestas, el impulso hacia el bien y el impulso hacia el mal, este último considerado muy fuerte y presente desde la juventud. El segundo modelo habla de un núcleo puro y un caparazón duro que protege ese núcleo. El mal surge en esa capa exterior, construida a partir de heridas y defensas que dificultan el acceso al yo interior, vulnerable y auténtico. Muchos actos violentos o agresivos se entienden como una huida de esa vulnerabilidad interna. La responsabilidad por el mal recae en cada persona, pero se reconoce que nadie nace con un alma mala o contaminada. Cada ser posee un alma pura con potencial para la santidad, aunque ese potencial puede verse oscurecido por las experiencias de la vida y la construcción de ese caparazón protector. La respuesta mística ante el mal implica abrir el corazón y la mente, superar el miedo y buscar una vida más abierta y auténtica, conciliando la necesidad de protección con el peligro que implica el exceso de defensas. En relación con Dios y el mal, la pregunta clásica sobre por qué un Dios bueno y poderoso permite la existencia del mal no tiene una respuesta sencilla dentro de esta visión mística. El mal es parte de la creación, un resultado necesario del proceso evolutivo que incluye competencia, agresión y lucha por la supervivencia. Dios es el alma pura del universo, y el mal surge en la separación y la alienación dentro de la creación. Esta visión sugiere que tanto la humanidad como Dios mismo están en un proceso conjunto de retorno y reparación para restaurar la pureza original. Se menciona una leyenda sobre la luna que refleja una imperfección en la creación y un reconocimiento de la responsabilidad divina por el mal y la injusticia. Esta historia simboliza cómo la alienación y el mal también forman parte de Dios, y que la redención requiere una relación entre Dios y la humanidad donde ambos deben buscar la tesubá o arrepentimiento. Así, el camino hacia la sanación y la reconciliación es un esfuerzo compartido entre lo divino y lo humano. La vida de la oración. La oración es un camino fundamental para abrir el corazón y descubrir nuestro lugar como criaturas divinas y centros de luz. Existen dos tipos principales: la oración espontánea, que surge del momento y expresa directamente el dolor o la alegría, y la oración fija o litúrgica, que se repite regularmente y crea un vínculo profundo a través de la memoria y la tradición. Esta última es especialmente característica del judaísmo y fortalece la conexión con generaciones pasadas. La oración no es un diálogo donde una persona habla y Dios simplemente escucha desde lejos. Más bien, la oración es la esencia misma de lo divino. La historia del Hasid que ora en una cabina telefónica ilustra que Dios está presente en todas partes, en cada acción y pensamiento, y que orar es detenerse a escuchar esa presencia. La oración da voz al yo más profundo y sagrado, a esa chispa divina que habita en nuestro nefes. Aunque a veces parece absurdo usar palabras humanas para comunicarnos con Dios, el lenguaje es necesario para que la divinidad dentro de nosotros se exprese y toque nuestros lugares más vulnerables y alegres. La oración sana al que ora, restaurando equilibrio y completitud interior. El amor que se expresa a través de la oración también puede alcanzar a otros, pues Dios habita en el corazón de cada persona. Después de la destrucción del templo, la oración reemplazó a los sacrificios, convirtiéndose en un regalo que damos a Dios, a nosotros mismos. Orar es ofrecerse abiertamente y ser conscientes de la presencia divina en la vida diaria. La confianza plena en Dios surge cuando solo deseamos a Dios mismo.
La transición de la religión del sacrificio a la oración verbal fue gradual y aún hoy se siente esta transformación. Actualmente se abre una nueva etapa donde la oración silenciosa y sin palabras puede surgir como parte del legado cabalístico, siempre respetando la continuidad de la tradición. La oración amida, estar en la presencia de Dios. La oración amida es central en la liturgia judía y se realiza de pie, con atención plena, sintiéndose en la presencia directa de Dios. Originalmente se rezaba 2 veces al día, al amanecer y al anochecer, momentos sagrados de transición entre el día y la noche. Más tarde, se añadió una tercera oración nocturna. En días comunes, contiene 18 bendiciones, 3 al inicio y 3 al final, que siempre están presentes. Las bendiciones intermedias son peticiones a Dios por sabiduría, perdón, sanación y redención, mientras que en sábados y festividades se reemplazan por una bendición que proclama la santidad del día. Cada bendición representa aspectos de los sefirot y del alma. La primera se vincula con el amor y la bondad de Abraham, enfocándose en que el amor sea predominante en el mundo y en uno mismo. La segunda confronta la realidad de la muerte y el juicio, aceptando que la vida sigue y Dios sostiene y sana. La tercera, relacionada con la armonía, resalta la importancia de la comunidad para sostener la santidad y el equilibrio. Las bendiciones finales expresan la esperanza en la restauración del mundo, el agradecimiento por la vida tal como es y la petición de paz, la cual es el regalo mayor que se recibe al estar en la presencia divina. En medio de la oración, la Shekinah, la presencia divina, es invocada como la que necesita ayuda y guía, representando el llamado desde lo profundo de la persona y del cosmos. Cada bendición también permite reparar y sanar aspectos del alma, dejando un espacio para una oración personal y silenciosa, donde el corazón puede expresar sus propios deseos y necesidades más allá de las palabras establecidas. Comunidad, donde habita la Shekinah. El camino espiritual es profundamente personal y exige valor y perseverancia. Cada quien debe encontrar su propia ruta sin imitar a otros. Sin embargo, esta búsqueda no es un aislamiento total. La tradición judía y la cábala han promovido siempre la formación de comunidades donde la exploración espiritual se comparte y fortalece entre sus miembros. Aunque desde afuera puedan parecer uniformes, quienes pertenecen a estas comunidades saben que cada individuo es un mundo único con sus propias luchas y alegrías ante Dios. La experiencia personal de vivir entre la búsqueda individual y la vida comunitaria muestra que las reglas de grupo pueden ser tanto apoyo como carga, llevando a algunos a preferir la libertad de la soledad. La comunidad judía, en tanto portadora de lengua, historia y tradición, obliga a sus miembros a una responsabilidad mutua. El deseo de crear espacios de oración, estudio y acción para transformar el mundo ha llevado a la fundación de comunidades como Aburat Shalom, cuyo sueño es un grupo que viva en la santidad al estilo de los antiguos sabios y místicos judíos, aunque ese ideal puede resultar difícil de sostener para muchos. La comunidad original a la que todos pertenecen es la que se formó en el monte Sinaí, donde judíos de todos los tiempos y condiciones estuvieron unidos como un solo pueblo. Allí no había divisiones ni etiquetas, sino un corazón común. Al mismo tiempo, Moisés ascendió la montaña y entró en una unión profunda con Dios, representando un alma colectiva que incluye a todos. Esta experiencia revela que la comunidad tiene 2 caras, la unidad espiritual absoluta y la diversidad humana con sus conflictos y emociones. Vivir en comunidad implica aceptar esa tensión y aprender a amar a los demás a pesar de las dificultades. Esta dualidad se refleja en la antigua Sanedrín, que se sentaba en semicírculo, enfrentándose a otro semicírculo celestial. La comunidad humana representa solo la mitad del círculo, mientras que la otra mitad es la comunidad espiritual. La comunidad judía es además un pacto, nacido en Sinaí, donde se eligió escuchar y seguir una enseñanza que sigue vigente y desafiante. Este pacto pide responder con justicia y generosidad a la libertad recibida,
manteniendo vivos los valores y enseñanzas que nacieron en ese momento sagrado. Modelos del pasado y la comunidad como lugar donde habita la Shejina. En el pasado, la tarea de vivir y crear Torá requería altos niveles de conocimiento y compromiso. Tradicionalmente, los rabinos eran quienes hacían la Torá, aplicando las leyes antiguas a nuevas situaciones y formando precedentes legales. Las decisiones y debates solían quedar en manos de las autoridades principales de cada generación, mientras que los rabinos comunes consultaban sus respuestas. Sin embargo, en algunos casos, los rabinos seguían prácticas ya aceptadas por la mayoría del pueblo. La creatividad espiritual, llamada Aggadá, era más abierta y cualquier predicador o escritor podía innovar en la enseñanza de la Torá, especialmente en la tradición mística. En el hasidismo, el Rebbe era visto como una fuente viva de Torá, y cada maestro aportaba su manera particular de interpretar las escrituras. Un tercer modelo proviene de la Cábala y se basa en la idea del círculo creativo, un grupo que estudia la Torá y busca nuevas interpretaciones juntos. Este modelo se encuentra en el Zohar, donde compañeros con amor mutuo y por el texto se inspiran para producir lecturas innovadoras y profundas sin que haya una sola verdad correcta. Esta práctica ha continuado a lo largo de la historia de la Cábala en distintos lugares, desde España hasta Europa del Este. A finales del siglo XX, algunos líderes proponían revivir este espíritu creativo comunitario para renovar la tradición. Hoy en día, el modelo del círculo creativo puede ser muy valioso. La Saburá, comunidades de amigos dedicados al estudio y la creatividad, buscan generar nuevas interpretaciones de la Torá en un diálogo constante. La palabra Cábala significa recibir, y en estos grupos se recibe tanto del texto como de los demás, creando una energía abierta donde las ideas fluyen. También se busca un espacio de silencio para recibir desde fuentes internas profundas. Que haya fortaleza para crear y sostener estas comunidades donde habita la Shejina. Epílogo, continuar aprendiendo. ¿Hacia dónde ir desde aquí? Para descubrir en la Torá infinita las enseñanzas que serán nuestra guía, es necesario formar una comunidad de estudiantes. Este libro termina con una invitación al estudio, compartiendo fuentes judías que han sido valiosas en el camino espiritual, recomendando avanzar más allá de las introducciones comunes sobre judaísmo y cábala. Se sugiere comenzar con 3 maestros del siglo XX, Abraham Joshua Heschel, Abraham Isaac Kook y Martín Buber, quienes representan la esencia del judaísmo místico moderno. El aprendizaje del hebreo es fundamental porque la tradición mística judía nació del amor y la creencia en la fuerza del lenguaje. La Torá y los textos sagrados pierden mucho al ser traducidos, ya que contienen juegos de palabras, sonidos y símbolos que solo pueden comprenderse bien en su idioma original. Se recomienda estudiar hebreo a través de la sinagoga y el Sidur, leyendo la Torá en hebreo y dejando atrás la traducción poco a poco, para conectar mejor con el texto y su significado profundo. Cuando se domina un poco más el hebreo, se puede avanzar a los textos rabínicos y a la Misna, así como al comentario de Rashi y relatos rabínicos que enriquecen el estudio. Para acercarse a la Cábala, es aconsejable leer primero obras en traducción para prepararse, con autores como Gershom Cholem y Moshe Idel, pero sin olvidar que la verdadera inmersión se logra con los textos originales y con obras clásicas como Saarei Ora y el Sefer Abair. La puerta de entrada a la Cábala profunda es el Zohar, que exige una lectura pausada y contemplativa, abriendo la mente a su simbología y enseñanzas sobre la Sefirot y la Shejina. Se recomienda estudiar las traducciones y notas de Daniel Matt, así como textos relacionados como Soft Spirituality o Two Tablets of the Covenant, para entender mejor la espiritualidad y la ética dentro de la tradición cabbalística. Este camino invita a un compromiso de por vida con el aprendizaje y la experiencia espiritual. Hasidismo y sus enseñanzas. El hasidismo ofrece un camino profundo hacia la conciencia mística dentro del judaísmo. Entre sus fuentes más importantes está el Tanya,
escrito por Sneur Zalman de Liadi, fundador de ABA, que presenta una introducción clara a esta experiencia espiritual. Muchas enseñanzas hasídicas se presentan en comentarios o sermones basados en la Torá semanal y las festividades. Textos como el Meor Einayim y el Sefat Emet reflejan la esencia original de estas tradiciones, transmitiendo la profundidad espiritual de maestros como el Baal Shem Tov y sus seguidores. También existen obras más complejas como las enseñanzas de Nahman de Bratslav, que requieren una lectura cuidadosa y son recomendadas para quienes ya tienen experiencia. Para quien lee en hebreo, la riqueza de fuentes hasídicas es aún mayor, incluyendo obras como el de Helma Bane Ephraim y el Kedushat Levi. Estas enseñanzas nutren el alma y conectan con una tradición viva. Sin embargo, la práctica actual no busca solo repetir lo antiguo, sino también reinterpretarlo y renovarlo para nuestro tiempo. La tarea es encontrar una forma de leer la Torá que abra no solo la palabra escrita, sino también la voz interna que llama desde el texto, respondiendo así a las necesidades espirituales de cada época. Este camino requiere creatividad personal y compromiso, más allá de los ejemplos de los maestros antiguos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por ella, una cábala para el mañana de Dr. Artur Green. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la riqueza espiritual del hasidismo y la búsqueda de una lectura renovada de la Torá para nuestro tiempo. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la tradición cabalística y su relevancia actual. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.